Los ingenieros de Roma tenían un arma secreta que les permitía construir cosas más grandes, más fuertes y en menos tiempo que nadie. Un hormigón impermeable mezclado con una arena volcánica que se llamaba pozzolana. Al principio, el hormigón no era más que una simple cal, una mezcla de agua que, aunque se asentaba, no era muy fuerte. Y de hecho las partículas del primer hormigón se descomponían fácilmente. Pero en el hormigón romano, la arena pozzolana reaccionaba con la cal, resultando un hormigón muy parecido al hormigón actual, mucho más fuerte. Se dieron cuenta bastante pronto de que utilizando esta sustancia podían construir literalmente debajo del agua. Un invento extraordinario que les permitiría crear pilares enormes que podían resistir dentro del agua, revolucionando así las comunicaciones. Ahora, se podían construir puentes permanentes en lugar de puentes de madera. Durante la era de Augusto, este hormigón solidificó el dominio asfixiante de Roma sobre Europa occidental y sus constructores cambiaron el paisaje con monolitos enormes fabricados por el hombre. Uno en concreto revolucionaría la vida cotidiana en Roma durante los siglos venideros. En el siglo I, Roma se había convertido en la única superpotencia de Europa. Pero al tiempo que expandían su imperio hacia el exterior, los romanos también estaban pendientes del interior y usaron sus conocimientos superiores de ingeniería para mejorar la calidad de vida dentro de las murallas de la capital. De todos los logros de ingeniería, ninguno cambió tanto la vida en Roma como el agua corriente. El sistema de distribución de las aguas en Roma supuso un salto espectacular respecto a todo lo que hubiera habido antes. En la capital, 11 acueductos llevaban un flujo continuo de agua fresca a sus ciudadanos. En total transportaban 750 millones de litros al día desde las montañas a kilómetros de distancia hasta la ciudad. Los acueductos revolucionaron la vida cotidiana de los ciudadanos romanos, pero no solo la de los jardines y las villas de los ricos o los palacios de los emperadores, sino la del ciudadano medio romano. Se disponía de tanta agua en la ciudad de Roma que con ella se podía abastecer a una enorme población. Los acueductos favorecieron el crecimiento de una nueva cultura urbana. Con el flujo constante de agua podían vivir en la capital hasta 1 millón de personas con toda comodidad e higiene. El agua de los acueductos es lo que limpia todo lo que ensucian los romanos y mantiene limpia la ciudad. Esa es otra razón por la que los romanos se creen que son superiores, porque son más limpios que los demás. Ningún emperador puede atribuirse el mérito por sí solo del éxito de los acueductos. Fueron construidos a lo largo de varios siglos. Pero sería el desfigurado y tartamudo emperador Claudio quien se podría decir que tuvo mayor influencia en la planificación del suministro de agua de Roma. Antes de llegar al poder, Claudio había sido el hazmerreír de la familia al que consideraban un inválido y procuraban evitar su aparición en público. Claudio era tartamudo. También se dice que tenía un poco de cojera y que no oía bien. Así que la verdad es que no sabían muy bien qué hacer con Claudio. A pesar de sus defectos, Claudio fue lo suficientemente astuto para hacerse con el poder cuando se le presentó una insólita oportunidad. En el año 41 la mayoría de la familia regente fue asesinada para vengar el sangriento régimen del sobrino de Claudio, Calígula. Pero a Claudio le respetaron la vida tras encontrarle escondido tras una cortina. Con su vida pendiente de un hilo se las arregló para sobornar a la guardia pretoriana de Roma y que le proclamaran emperador a él. Este soborno tan oportuno cambiaría el curso de la historia de Roma. Cuando se convirtió en el emperador, parece ser que gobernó bien en muchos sentidos, al menos según nuestro criterio. Está claro que no era ningún estúpido. Durante el reinado de Claudio, el imperio avanzó sorprendentemente en varios aspectos. En la frontera, sus legiones conquistaron la Britania.
algo en lo que hasta Julio César había fracasado. Y en el interior construyó dos importantes acueductos, el de Aqua Claudia y el de Annio Novus, que incrementaron de forma espectacular el volumen de flujo de agua que llegaba a Roma. Los acueductos, en teoría, no son tan complicados. Es decir, que el agua va buscando los niveles inferiores y que, por lo tanto, puedes conducir el agua por una pendiente desde cualquier zona hasta otra zona. Esa es una premisa bastante sencilla, que cualquiera podría saberla. Pero en la práctica, construir un acueducto es ya otra cosa. Los romanos planificaron sus acueductos para que se acercaran a la ciudad en un ángulo o pendiente que fuera descendiendo gradualmente. La pendiente bajaba unos cuantos centímetros cada 100 metros. La inclinación del acueducto tenía que calcularse desde grandes distancias, 40, 50 o incluso más de 60 kilómetros, desde los manantiales de las montañas hasta las ciudades. Y eso tenía que mantenerse. No se podían desviar de ello con independencia de la naturaleza del terreno del que se tratase. Para mantener el ángulo preciso de la corriente de agua a través de las grandes montañas, los ingenieros romanos crearon unos túneles con la inclinación exacta. Cuando los conductos llegaban a los valles, se elevaban por medio de muros de piedra. Si era necesario crear muros de más de 2 metros de altura, los romanos ahorraban material de construcción y, conservando su resistencia, perfeccionaron un concepto arquitectónico de la antigüedad: el arco. El arco revolucionó la arquitectura en el mundo antiguo, permitiendo distancias mucho mayores de las que nunca habían sido posibles. Los arcos cambiaron totalmente la concepción espacial de la arquitectura romana. Los arcos se construían sobre una estructura de madera temporal que sostenía cada piedra en su lugar hasta que se colocaba la dovela o piedra angular en el centro. La dovela distribuía el peso por igual a cada lado del arco, lo que permitía colocar otras piedras encima de ella. Los arcos suponen un progreso respecto a la construcción del muro macizo en muchos sentidos, tanto en términos de eficiencia como en términos de solidez. El arco, por supuesto, requiere mucho menos material en su construcción, pero es muy resistente para soportar elementos como los tejados o los acueductos o cualquier cosa que quieras poner encima de él. Una columna de arcos de 10 kilómetros transportaba el Aqua Claudia cruzando los valles en dirección a Roma. Los acueductos tendrían un tejado cubierto, pero, por supuesto, si se pudiera quitar ese tejado, se vería el agua circulando como en un río, en dirección a la ciudad. Una vez llegaba el agua a la ciudad, los acueductos la vaciaban en 3 depósitos distintos. Uno destinado a las fuentes públicas de agua potable, un segundo con destino a los baños públicos y un tercero reservado para el emperador y otros romanos acaudalados que pagaban por tener su propia agua corriente, un concepto muy adelantado en su tiempo. En el siglo I o II, prácticamente todos los hogares de cualquier clase disponían de agua corriente. Esto es sorprendente, porque, por ejemplo, durante toda la Edad Media no pudieron disponer de ella.